Pero hoy quiero hablar acerca de un tema importante, pero también muy evidente, es decir, muy notorio. Y este tema se trata del pecado. Y espero, hermano, que este tema no lo haga sentirse mal, porque no es la finalidad. Hay personas que no quieren que se toque este tipo de temas, como ha sucedido en estas últimas predicaciones. Pero, hermano, aunque así fuera, no puedo dejar de hablar de este hecho. Y no piense tampoco, hermano, que desde aquí le voy a estar señalando cada uno de sus pecados, porque no soy yo quien convence de pecado. El que lo hace se llama Espíritu Santo. Amén. Jesús mencionó ahí en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 13, lo siguiente. Él dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, hermanos, hay mucha gente que no entiende, no ha podido todavía entender lo que es realmente el pecado. En muchas de las predicaciones hablamos sobre el pecado. Algunos lo entienden a medias, otros todavía no logran entender qué es el pecado. Hay muchos otros que ya lo han entendido, pero, y ahí le voy a poner puntos suspensivos, lo han entendido, pero, y creo que es necesario tener un concepto correcto acerca de lo que es el pecado. Porque mire, si el hombre se equivoca en lo que realmente es el pecado, o tiene un mal concepto, o no ha logrado entender, entonces también tendrá una idea y un entendimiento equivocado de todo lo que significa, de sus consecuencias, porque el pecado trae consecuencias, pero también del remedio para el pecado. ¿Sabía usted que hay un remedio para este mal? ¿Sabía usted que hay un remedio para el pecado? Y de este remedio vamos a hablar un poquito más adelante, a lo mejor en el siguiente tema. Pero, hermanos, si no se sigue el punto de vista correcto, no se tendrá el punto de vista bíblico tampoco del remedio eficaz para lo que es el pecado. Pero mire, quiero comenzar haciendo un antecedente de todo lo que vamos a hablar. Quiero decirle que el pecado es mucho más antiguo
que la existencia misma del hombre. El pecado se originó en la mente de Satanás, porque Satanás, hermanos, fue el primer pecador. Satanás se convirtió en el primer pecador cuando, inflado por su orgullo, porque déjeme decirle que el orgullo infla a las personas, haciéndolas sentir mucho más que otros, o que son superiores a otros, o que merecen más que los demás. Y Satanás, hermanos, en su orgullo, sintió el deseo de ser igual a Dios. No lo voy a mencionar ahorita, pero podemos leer Isaías 12, del 12 al 14. Satanás, dice la palabra, que se llenó de orgullo. Y ese fue el primer pecado. Pero ese pecado tuvo consecuencias. Satanás quiso ser igual a Dios, ser como Dios, que le adoraran a Él, que le alabaran a Él. Incluso se atrevió, hermanos, a decir: voy a poner mi trono junto al de Dios. Qué atrevimiento, ¿no? Pero todo eso tuvo consecuencias, porque Satanás recibió la paga por su pecado. Y a partir de este acontecimiento, entonces, el pecado se hizo, digamos, universal. La palabra de Dios dice allí en Romanos 5:12: por cuanto todos pecaron, ¿se la saben? Por cuanto todos pecaron. Fíjese, la palabra de Dios dice todos. Pero fíjese que el entendimiento que el hombre tiene acerca del pecado es diferente al que enseña la Biblia. Y es que lo que enseña la Biblia, hermanos, no es pecado según el entendimiento del hombre, sino según la sabiduría de Dios. Y entonces, cuando aceptamos el concepto que Dios tiene acerca del pecado, nos hace aceptar también la provisión de Dios como un remedio para ese pecado. Ya le dije que vamos a hablar de ello más adelante, pero le adelanto que la provisión de Dios para el pecado es la salvación. La salvación, hermanos, a través de un único y suficiente Salvador que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Cuando llegamos a considerar cómo maneja la Biblia el pecado, entonces recibimos esa iluminación, ese entendimiento, porque se nos empieza a revelar de una manera muy, muy interesante. Considero entonces, hermanos, que es una responsabilidad y una obligación para nosotros estudiar este tema. Estudiarlo, hermanos, no según las normas morales de la sociedad, del mundo, sino desde el punto de vista de Dios. Y déjeme decirle que el pecado tiene un lugar muy, muy importante en la Biblia. Es tan importante, hermano, este tema, este hecho,
que se queda uno verdaderamente asombrado y espantado por el espacio que la Biblia le da a este intruso que se ha metido en el reino de Dios. Y a la luz de la palabra, hermanos, se nos revelan las muchas y complicadas formas del mal, que es el pecado, en el corazón de la humanidad. Y cuando comprendemos o descubrimos la naturaleza del pecado, entonces, hermanos, podemos agradecer y alabar en forma correcta a aquel que vino a salvarnos de la maldición del pecado y de la condenación que viene como consecuencia del pecado. ¿Sabía que el pecado es una maldición? ¿Sabía que tiene consecuencias? Pero hay uno que vino a salvarnos de todo eso. Y ya lo dijimos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero, hermanos, el que nos convence, según lo que acabamos de leer en un principio, de pecado, de nuestros pecados, es el Espíritu Santo ahora. Porque el Espíritu Santo nos hace reconocer de dónde nos sacó el Señor. El Espíritu Santo, cuando viene y nos ilumina y da luz a través de la palabra, podemos entender, hermano, cuán pecadores somos, hemos sido, pero también reconocer de dónde nos sacó el Señor. Cuando tú y yo reconocemos, hermanos, esta situación, entonces podemos darle gracias infinitas a Dios por habernos llamado, por habernos escogido, por haber puesto sus ojos en nosotros y darnos la oportunidad de perdonarnos y ser salvos. Entonces, cuando eso sucede, podemos también valorar el sacrificio del Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de salvación. Jesús fue a la cruz, hermano, por ti y por mí. Si no comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, vuelvo a repetir, no seremos capaces de agradecer y de valorar el amor de Dios que ha tenido por cada uno de los que estamos aquí. Por tanto, hermanos, si no entendemos esto, si no reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, si no valoramos cuán grande es el amor de Dios por el ser humano, entonces no podemos enderezar nuestro camino y permitir ser transformados por la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque Dios, hermano, quiere hacer su obra en tu corazón, quiere hacer la obra en tu vida. Por eso estamos aquí, estamos en ese proceso de ser cambiados, de ser transformados y de ser alineados a la voluntad de aquel que nos ha creado. Amén. Pero ¿cuál es la definición de pecado según la Biblia? Eso es lo primerito que tenemos que aprender. Pecado, escuche bien, pecado es cualquier transgresión
Pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión a esa ley. Dice la Biblia ahí en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley del hombre? ¿Cuál ley? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, entonces podemos entender que pecado es todo lo que hacemos contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos desobedeciendo su ley, que nos hace estar muchas veces en desacuerdo con el carácter de Dios. Porque cuando pecamos, estamos violando aquello que Dios exigió de cada uno de nosotros. Dios estableció sus mandamientos. Dios estableció su ley. ¿Para quiénes? Para todos nosotros. Pero a veces, hermanos, no estamos de acuerdo en lo que Dios estableció. Y como no estamos de acuerdo en lo que Dios estableció a través de sus mandamientos, de su ley, pues entonces se nos hace fácil violar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, pecar en contra de la voluntad de Dios. Porque lo que hacemos muchas veces, hermanos, cuando pecamos es eso, precisamente, no hacerle caso a los mandamientos de Dios. Evitar de alguna manera que sus mandamientos lleguen a nuestro corazón y podamos tener una salida, podamos tener un atajo, podamos tener otro camino para poder hacer lo que no conviene y lo que no agrada a Dios. Porque a poco no es cierto, hermano, cuando queremos pecar, le buscamos la manera, según nosotros, de que Dios no se dé cuenta, de que Dios no nos pueda mirar, de que a lo mejor el Señor esté distraído y no se pueda dar cuenta de lo que vamos a hacer o de lo que vamos haciendo. Pero ¿sabe una cosa? Nos estamos engañando nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Cada vez que pecamos, la mirada de Dios está sobre nosotros. Que no lo queramos captar o entender es otra cosa, pero Dios nos está mirando. Dios está dando cuenta de todas las cosas. Ahora, hay dos formas de pecado que quiero que también podamos entender. Hay pecado de omisión y hay pecado de comisión. Y brevemente voy a decirles cuál es cada uno de ellos. El pecado de omisión consiste en no hacer lo que Dios ordena o dejar de hacer lo que es bueno a los ojos de Dios. Estamos omitiendo, estamos haciéndonos los distraídos para no obedecer. Porque dice la palabra de Dios
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Hermano, tú y yo hemos estado siendo preparados para hacer buenas obras, ¿no? Para hacer lo bueno a los ojos de Dios. Y muchos lo hemos entendido. Muchos hemos comprendido que necesitamos hacer lo bueno delante de Dios, pero ¿saben? No lo hemos hecho. Pero el no hacerlo no nos exime de responsabilidad, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios lo considera como un pecado. ¿Cuántas y cuántas veces, hermanos, Dios nos ha puesto personas, nos ha puesto situaciones, nos ha puesto a alguien para que hagamos lo bueno, para que le compartamos la palabra, para que oremos por él, para que le prediquemos las buenas nuevas de salvación, y no lo hemos hecho? Muchos de nosotros hemos caído en un pecado de omisión por no hacer lo bueno que Dios nos manda hacer. ¿O no será bueno, hermano, para alguien que tú le digas que Dios le ama y que tiene una oportunidad de ser cambiado? ¿No será bueno para alguien saber que tiene remedio el pecado que está cometiendo? ¿No será bueno para alguien tener la oportunidad de conocer a aquel que cambia los corazones, que transforma las vidas, y tener esa oportunidad de nacer de nuevo? Sin embargo, Dios nos los pone y nosotros no lo hacemos. Y eso se llama pecado de omisión. Pero la otra clase de pecado, la otra forma de pecar, es el pecado de comisión. Este consiste en hacer lo que la ley prohíbe o hacer obras malas o cualquier cosa, hermano, que sea contraria al carácter de Dios. Entonces, el pecado de comisión es hacer lo que Dios está diciendo que no debemos, aquello que Dios nos ha prohibido hacer, pero que sin embargo lo cometemos, lo hacemos. Y de esa manera estamos haciendo algo contrario a lo que Dios manda, a lo que Dios ha establecido en su ley, en sus mandamientos. Pero, hermanos, ni el tiempo ni los cambios en la cultura pueden invalidar lo que la Biblia afirma. Porque la palabra de Dios, hermano, dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y me refiero a esto, hermano, porque el tiempo va avanzando, las cosas van cambiando, la cultura, las modas, las formas han ido cambiando durante el tiempo, y de repente nos encontramos con algunas culturas en el mundo que nos dicen que lo que hacemos mal o aquello que transgrede la ley de Dios no es pecado. Y se atreven a decir que incluso es bueno. Porque acuérdese, hermano, que también dice la palabra que a veces lo bueno lo llamamos malo y lo malo lo llamamos bueno. ¿Y cuántas veces el mundo ha utilizado esta forma para decirte: mira, no te preocupes,
Eso que estás haciendo no está mal delante de Dios. El hecho que tú hagas esto, el hecho que tú hagas lo otro, el hecho que tú tengas una naturaleza diferente a la que Dios ha establecido, no es pecado. Si Dios así te hizo, si así naciste, pues entonces no es pecado que tú vivas de esa manera. Y el diablo, a través de engaños y de mentiras, ha hecho que lo malo de repente ya lo podamos mirar como bueno. Pero la palabra de Dios, hermano, dice que nunca va a pasar. La palabra de Dios, desde que ha sido establecida, siempre será la misma y nunca cambiará. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Biblia, a la mayoría ahí en Gálatas, hay una lista de los pecados principales que han sido mencionados en la ley de Dios. Yo te voy a dejar de tarea que en tu casa leas Gálatas capítulo 5, y ahí se establece una lista de pecados principales, porque no son todos, que Dios ha establecido como pecado. Y solamente te los voy a mencionar para que después tú lo puedas revisar. Gálatas 5 nos habla del pecado de inmoralidad sexual. Y no los voy a explicar ahorita, solamente los voy a mencionar. Habla de inmoralidad sexual. Habla de pensamientos impuros. Habla de idolatría. Habla de hechicería. Habla de enemistades. También de contiendas, de celos, de ira. Menciona también las disensiones, las divisiones, las ambiciones egoístas, las envidias, la embriaguez, las orgías, la lujuria, la vanidad y el orgullo, el homicidio, la injusticia, el adulterio, las ganancias deshonestas, el robo y la mentira. Ahí en Gálatas Dios establece estos pecados principales, y repito, no son todos, pero que Dios ha dicho que todo el que comete estas cosas comete pecado contra Dios. Porque, hermano, cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. Pecamos contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra Dios mismo, pues. Pero regresando un poco, hermano, entonces el pecado tuvo su origen en el diablo y entró al mundo por medio de ese primer hombre que Dios creó, llamado Adán. Y el pecado de Adán trajo como consecuencia a la humanidad la muerte física, pero también la muerte espiritual. Quiero que leamos Romanos 6:23, que muchos de ustedes ya se lo saben,
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, y esta muerte es la que estamos hablando, física, pero también espiritual. La muerte entró a la humanidad a través del pecado, ese pecado de desobediencia, pero también trajo una muerte espiritual. A veces nos preguntamos, ¿y si Adán no hubiera pecado, hubiera sido inmortal? Si Adán no hubiera pecado, no tendríamos muerte espiritual tampoco. Porque algunos están vivos físicamente, pero están muertos, hablando de manera espiritual. Y todos aquellos que no han recibido la dádiva de Dios, el regalo de Dios, a través de Jesús, que es la vida eterna, pues siguen muertos espiritualmente. Claro que tú y yo algún día vamos a morir físicamente, hermano. Pero a los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, tendremos vida eterna. Amén. Entonces, para nosotros, los que caminamos en el orden de Dios, no habrá una muerte espiritual, habrá una vida eterna. Este cuerpo lo vamos a dejar porque es solamente un envase que el Señor nos prestó. Pero Dios nos ha prometido una vida eterna junto a Él. Amén. Ahora, quiero decirle, hermano, que como consecuencia de la desobediencia de Adán, el hombre nace en pecado. Pero fíjese bien, el hombre nace en pecado, pero no nace siendo esclavo del pecado. ¿Sabe por qué? Porque si de alguna manera se somete voluntariamente a Dios, si llega a hacerse responsable delante de Dios y de los demás por los pecados que comete, dice la palabra que tenemos abogado delante de Dios y que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesús, hermano, allí en Juan 8:34 dice lo siguiente: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Repito, el hombre nace en pecado, pero no nace siendo esclavo del pecado. Nos hacemos esclavos del pecado cuando empezamos a desobedecer la ley de Dios. Entonces el pecado nos esclaviza. El pecado nos aprisiona. Cuando pasamos los límites establecidos por Dios, entonces caemos en pecado. Adán, por ejemplo,
traspasó los límites que habían sido impuestos por el Señor. Adán desobedeció. Dios le dijo: mira, no vas a hacer esto, ni esto, ni esto. ¿Pero qué hizo Adán? Desobedeció. Y entonces cayó en pecado. Y todo hombre que comienza a pecar se hace esclavo del pecado. Lo dice Jesucristo, hermano. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque el pecado, repito, esclaviza. El pecado te hace no ser siervo de Dios, sino ser siervo del diablo. Pero también el pecado, hermano, quiere decir la negación del derecho de Dios de mandar. Cuando nosotros pecamos, hermano, estamos negando que Dios tiene el derecho de imponernos ciertos límites. Y le estamos quitando a Dios el derecho de mandar sobre nuestra vida. A veces no lo pensamos de esa manera, cometemos el pecado y ya. Caemos en la tentación, pecamos y ya. Pero lo que no nos damos cuenta, hermano, que entonces le estamos negando a Dios el derecho de mandar sobre nuestra vida. Ahora yo quiero preguntar, ¿tiene Dios el derecho de mandar sobre la vida del hombre y de imponer límites? ¿Tiene Dios ese derecho? ¿Por qué? Sencillamente, hermano, porque somos su creación. Así de simple. En un principio somos creación de Dios y entonces Él tiene derecho a poner límites y a mandar sobre nuestra vida. Porque Dios, hermanos, es el Señor de todo. Dios es el Señor de todo. Y por ahí un autor bíblico expresó esta frase que dice: si Él no es Señor de todo, entonces no es Señor. Y yo una vez creo que lo comenté en alguna predicación. Hermano, si Dios no es tu Señor, si Dios no manda sobre tu vida, entonces no podemos decir que es nuestro Señor. Porque si Dios no es Señor de todo en tu vida, entonces no es tu Señor. Solamente cuando le damos a Dios esa manifestación en nuestra vida y le decimos: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, haz lo que tengas que hacer, tú eres el que gobierna ahora, tú eres el que manda, entonces podemos decir que Dios es nuestro Señor. De otra manera no podemos hacerlo, aunque lo digamos, aunque lo expresemos, porque muchas veces se nos hace muy fácil decir: Dios es mi Señor. Pero si no le obedecemos, amigo, si transgredimos sus mandamientos, si hacemos lo que queremos, entonces no es nuestro Señor. Mire, la rebelión llevó al hombre a pecar contra Dios, pero no solamente eso, sino a convertirlo en enemigo de Dios.
Santiago 4:4. Si no lo tiene ahorita, anótelo y lo puede usted checar en su casa. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, fíjese lo que dice, cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y qué fuerte está, ¿no? Qué tremendo. Porque prácticamente le estamos diciendo a Dios: Señor, no quiero que seas mi amigo, porque me voy a hacer amigo del mundo. Voy a hacer lo que el mundo ofrece, voy a tomar lo que el mundo ofrece. Y Dios está ahí diciéndote: no lo hagas, mira, vas a tener consecuencias. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Y a veces le decimos: no me importa, Señor, yo quiero hacerlo. Pero dice el Señor: entonces quieres hacer lo que el mundo dicta, pero si tú haces lo que el mundo dicta, entonces te vas a convertir en enemigo de Dios. Y el hombre, por haber pecado contra Dios, entonces queda fuera de la gloria de Dios, como lo podemos ver ahí en Romanos 3:23. Ahora no es 6:23, ahora es 3:23. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nos apartamos, nos quedamos fuera de la gloria de Dios. El pecado, pues, entonces separó al hombre de Dios y lo hizo descarriarse del Padre Celestial, y llenó su corazón, hermano, de odio, de amargura. Y quiero hacer otra pregunta. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos apartados de Dios. Haciendo lo que el mundo quiso que hiciéramos. Y estábamos bien contentos, porque encontrábamos placer, comodidad, fíjese que hasta prosperidad. Y estábamos bien. Pero ¿qué es lo que el pecado nos dio a cambio? El pecado nos hizo rebeldes, desobedientes a los mandamientos de Dios, a los límites que Dios puso sobre nosotros. ¿Y sabe usted que los límites muchas veces son buenos? Porque cuando alguien no tiene límites, hermano, puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, sin que nada se lo impida. Y eso nos lleva a la perdición, a la condenación eterna. Cuando estuvimos, haga una reflexión, hermano, cuando estuvimos en el mundo o cuando todavía estás en el mundo, ¿qué es lo que te ofrece a cambio? Pensamos muchas veces que al principio todo está bien.
Y hasta a gusto estamos pecando. Y dicen por ahí que a lo mejor también tenemos pecados favoritos. Pero finalmente, hermano, cuando Dios ilumina nuestra vida y nos hace entender muchas cosas, nos damos cuenta lo que el mundo y el pecado nos dieron a cambio. La rebeldía ha hecho de la vida del hombre un caos, un desastre. Viviendo en la mentira, porque procede, hermano, la mentira procede del padre de la mentira. Fíjese que a Satanás Cristo le llamó el padre de la mentira. Y nos hace vivir, o nos da cambio el pecado y el mundo, puras mentiras. Mentiras del diablo que producen engaño también. Porque el pecado, hermano, naturalmente es traicionero, lleno de engaños. Dice la palabra de estratagemas del diablo, o estrategias pues, del diablo, por medio de las cuales el hombre de alguna forma llega a ser cruelmente traicionado. Porque llega un momento en nuestra vida, hermano, yo creo que a mí me pasó y yo creo que a todos les ha pasado, que cuando estamos pecando, cuando comenzamos a pecar, todo está bien y nos gusta. Pero de repente nos empezamos a dar cuenta que trae un montón de cosas. Ese pecado o esos pecados empiezan a mostrar las consecuencias. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, a alguien que le gusta tomar o que le gusta algún tipo de droga. Comienza con engaño, comienza con mentira. Te dice, mira, te vas a sentir súper, vas a sentir agradable, nada va a estar mejor que cuando te tomes o te fumes algo o te pongas algo. Y al principio dices, pues está bien a todo dar a todo esto. Me olvido de los problemas, me olvido de las cosas, me olvido de un montón de situaciones. Pero en la medida que va avanzando el vicio, entonces empezamos a ver las consecuencias. Y al rato que él anda todo con el hígado deshecho, ya no puede parar, su vida se convierte en un desastre, en un caos. Y entonces ese pecado te ha traicionado, porque te lo pintaron bien bonito y bien agradable, pero finalmente te traicionó y te hizo convertirte en un hombre totalmente perdido. Porque el pecado es engañoso siempre, hermano. Todo lo que el pecado afirma es falso. Mira, alguien dijo una frase que me pareció buena. Se la voy a decir. Esta frase dice: el pecado puede traer hasta tu panal una pizca de miel, pero aguas, porque te espera un latigazo. El pecado puede traer hasta tu panal una pizca de miel, porque te vas a ver bueno, agradable, delicioso, pero aguas, porque al final te espera un latigazo.
Pero además el pecado nos hace vivir en tinieblas, apartados de la luz de Dios, que es su palabra, su voluntad. Porque el pecado viene de las tinieblas, procede de las tinieblas. El pecado ama a las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Espero, hermano, que vayamos comprendiendo todas estas formas y etapas del pecado. Porque como le digo, a veces pecamos pero no entendemos hasta que no lo vivimos, hasta que no experimentamos las consecuencias, nos damos cuenta de cuán grave fue vivir en pecado. No sé si pueda yo hablar de otro pecado, por ejemplo. Pero de repente alguien comete adulterio. Y qué padre, ¿no? Qué bien se siente tener otra mujer, otro hombre. Y al principio lo sentimos muy agradable, nos gusta. Pero de repente, hermanos, se pierde ese gusto porque empezamos a mirar las consecuencias. Y de repente, si teníamos con alguien 1 o 2 hijos, ya de repente tenemos 6. Porque pues con otra tuvimos otros más. Y al ratito tenemos que mantenerlos. Y al ratito vienen las exigencias. Y al ratito vienen los compromisos. Y al ratito vienen las obligaciones, la responsabilidad. Y entonces, lo que en un principio era agradable, se convierte en una carga. Y en una carga demasiado pesada. Y cuando entonces ya estamos bien metidos en todo eso, entonces queremos regresarnos de donde vinimos y ya no se puede. Bueno, se puede cuando nos arrepentimos de eso, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Pero también el pecado produce esclavitud, como decíamos hace rato. Esclaviza al hombre, lo atrapa, los hace siervos del diablo y el diablo no los deja salir de su prisión hasta que llega un Salvador, hasta que llega un libertador, hasta que llega alguien que los hace tener un nuevo nacimiento y una nueva vida, y su nombre es Jesucristo. Así que el pecado, hermano, arruina la vida, arruina la esperanza. El pecado enceguece, alucina, engaña, ensucia y finalmente destruye. Porque acuérdese cuál es el trabajo del diablo. Dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar, y ojalá se conformara con eso. Pero dice la palabra que el diablo viene a robar, matar
y no va a descansar hasta verte destruido. Y si no se abandona ese pecado, hermano, el resultado es una ruina total, que no tiene vuelta atrás, que no tiene salida. Y aquí entonces, hermano, es cuando podemos comprender ese terror que conllevan las palabras de Jesús cuando en un momento dado, porque va a llegar ese momento en que estemos delante de Él, lo queramos o no, el Señor entonces pueda expresar delante de nosotros: apartaos de mí, nunca os conocí. Y es que si el pecador, hermano, desprecia esa advertencia de Dios y muere en su pecado, es echado a las tinieblas. Y dice la palabra que es echado a un lugar donde el gusano no muere. Y qué terrible, ¿no? Pero mire, no se entristezca. También hay buenas noticias. Déjeme decirle que los mejores hombres han sido pecadores. A cualquiera que usted hoy admira ha sido pecador alguna vez. En algún momento han sido pecadores, pero el pecador debe volver a comenzar en un nuevo principio, que es la obra regeneradora que el Espíritu Santo hace en cada uno de los que se arrepienten. Y más adelante, hermano, vamos a hablar del remedio que Dios tiene para el pecado. Y como dije, se llama salvación. Porque tenemos necesidad, hermano, muchas veces de que alguien nos salve. Pero mire, ya Dios todo lo tiene planeado. Ya todo lo tiene previsto. Dios tiene una provisión para el pecador. Y esa provisión, hermano, déjeme decirle que es rica y es completa. Esa provisión que Dios ha hecho para enfrentar el pecado es tan poderosa que llega el momento en que el poder del pecado queda totalmente anulado. ¿Le agrada eso? Dios tiene una provisión ya. Dios ya lo tiene planeado, tiene el control de todo, tiene una solución, tiene un remedio. Y si tú te lo tomas, entonces el poder del pecado sobre tu vida queda totalmente aniquilado. ¿Lo crees? Porque es a través de Cristo, el Hijo de Dios, que todo esto se puede lograr. Porque solamente Cristo puede contrarrestar ese mal de la vieja naturaleza y es el único que puede implantar en nosotros una naturaleza totalmente nueva. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
Y quiero terminar, hermano, diciendo que en ninguna otra cosa aparece tan fuerte la gloria de nuestro Señor y tan manifiesta que enfrenta todos los estragos causados por el pecado con algo que conocemos como redención. Tú y yo, hermanos, hemos sido salvos porque hemos sido redimidos. ¿Ha oído ese término? ¿Pero qué significa redención? La palabra redención significa la acción de rescatar. ¿Alguien aquí ha sido rescatado? Significa liberar. ¿Alguien ha sido liberado? Pero fíjese qué interesante. También significa comprar de nuevo. Mire, nosotros a veces compramos algo a través de un pago, de un precio o de un esfuerzo muy grande. Y se nos enseña que su origen viene del latín redemptio, que se relaciona con volver a adquirir algo que se había perdido o entregar dinero para sacar a un esclavo de su cautiverio. Y quiero, hermano, que le quede bien claro que por el sacrificio de Cristo en la cruz y por su obra que ya ha sido consumada, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido todo. Cristo ha vencido los efectos del pecado. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo entonces podemos decir que nos redimió. Es decir, fíjese, en un principio éramos suyos porque Él nos creó. En un principio éramos suyos, pero nos perdimos. Por causa del pecado. Fuimos esclavizados por el poder del pecado y de los engaños del diablo. Pero Cristo, con su preciosa sangre, aleluya, nos volvió a comprar. Éramos suyos, nos perdimos, fuimos esclavos, pero Cristo vino y pagó un precio muy alto por ti y por mí, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos volvió a comprar, hermano. Ahora eres del Señor otra vez. Nos liberó de los efectos y de las condiciones del pecado. Por eso Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro libertador, y para muchos se ha convertido en su Señor. Yo espero que en algún momento de nuestra vida el Señor sea nuestro Salvador, nuestro libertador, pero también nuestro Señor. Y quiero que escuche ya para terminar esto que es muy glorioso. Cristo, cuando hizo todo lo que realizó por esa transgresión, no solamente nos perdona y nos limpia, sino que hace su morada en nosotros. Cristo vive en nuestro corazón, hermano. Ahí está su morada. Ahí debería estar su trono, debe estar su trono. Y entonces, cuando Cristo está en nuestra vida, en nuestro corazón, y Él es el Señor y Salvador,
de nuestra vida nos pone en una relación correcta con Dios. Pero además, Él es el que nos fortalece para poder hacer las cosas bien ahora. Es el que nos capacita para ir caminando hacia la perfección. No somos perfectos ahora, pero algún día lo seremos. Estamos en el proceso, estamos en el camino de la perfección, y es Jesucristo el que nos da la capacidad para ir hacia la perfección y estar completos en toda la voluntad de Dios. Y además somos impulsados por el Espíritu Santo para mantenernos dentro de los límites de todo mandamiento que viene de Dios. Él es el que nos capacita, hermano, y a través del Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos dentro de los límites, no sobrepasar los límites, no transgreder los límites, no violar esos límites, sino mantenernos dentro de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Es cierto que el pecado nos ensucia, pero su sangre, la sangre derramada de Jesús, puede limpiar hasta el más sucio pecador. La sangre preciosa del Hijo de Dios derramada en la cruz puede limpiar tu vida, puede limpiarte del pecado y de la maldad, y puede hacerte más fuerte para resistir, vamos a decirlo de esa manera, las consecuencias del pecado. El Señor te hace más fuerte, hermano, para poder entonces vivir con las consecuencias muchas veces de nuestros pecados, porque a veces, hermanos, el pecado nos ha ido destruyendo, nos ha ido limitando, nos ha ido debilitando. Pero el poder de Dios es el que nos levanta nuevamente y nos da las fuerzas para pagar las consecuencias de nuestro pecado, pero ya no estamos solos, porque Él está con nosotros y Él nos ayuda a levantarnos y Él nos ayuda a superar todas las consecuencias de nuestro pecado. El pecado entonces, hermanos, tiene remedio, amén. Pero de eso vamos a hablar la siguiente semana, del remedio para el pecado.